Desarrollo de la hipótesis. 3.1. La arquitectura cultural, una arquitectura de la segunda globalización, la globalización de los DDHH. En este punto de la discusión puedo sostener una hipótesis. Existe una arquitectura cultural que se fundamenta en la filosofía de la cultura que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX y donde no existe el conflicto conceptual entre cultura y civilización, ambas son una misma y única cosa. Esto nos ayuda a centrar el problema, no en la disputa u oposición entre ambos conceptos, sino en la transformación, en la hibridez, mestizaje y complejidad de los diversos procesos culturales que actúan en un mismo territorio. Si hacemos un paralelo de estas ideas de la filosofía con la teoría de arquitectura del siglo XX, podemos ver que en este periodo de tiempo, nuestro oficio se ha relacionado principalmente a la primera globalización. La posibilidad de salir de la edad de piedra de la globalización, como señala Baff, requiere la construcción de nuevos modelos teóricos acordes con las nuevas prioridades del planeta. Así podremos entrar a la segunda globalización, la llamada por Fernando Savater globalización de los derechos humanos. En esta segunda globalización, la arquitectura tiene un importante rol que cumplir en la resignificación de las prioridades del planeta. Entre estas nuevas prioridades están el derecho a la vivienda digna establecido por las Naciones Unidas. 21. En el 25º apartado, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda. Los numerosos desplazados por catástrofes humanitarias, la utilización racional y democrática del territorio, la sustentabilidad ambiental en los procesos humanos, los grandes fenómenos migratorios y los 2/3 de la población mundial que aún no tienen acceso a ningún producto formal de la arquitectura. 22. Estos, entre otros, son los problemas que la arquitectura deberá enfrentar y para lo cual no son suficientes los actuales parámetros de trabajo. De los arquitectos han construido durante el siglo XX, centrados principalmente en el objeto, en la forma del edificio y en la arquitectura como arte. En este sentido, la arquitectura cultural busca sintonizar con este proceso heterogéneo y diverso que se inicia junto con el siglo XXI. 3.2. Todas las arquitecturas son culturales. La arquitectura del siglo XX. Efectivamente, todas las arquitecturas son culturales, lo que en una primera mirada invalida el concepto. Sin embargo, y precisamente porque todas las arquitecturas son culturales, puede existir una teoría de la arquitectura a partir de este concepto inmanente al oficio. Solo por esa razón puede existir. Si todas las arquitecturas no fuesen culturales, no se podría construir una teoría a partir de ella, no se podría hacer énfasis consciente en este principio del oficio de arquitecto. Solo porque es un valor inmanente, puede plantearse la posibilidad de potenciar su capacidad de representación de las diversas visiones de mundo que coexisten en el planeta. Esto puede demostrarse a través de la teoría de la arquitectura del siglo XX. La gran diferenciación que existió en cada uno de los más importantes periodos arquitectónicos en que se dividió el siglo pasado, fue tan solo el énfasis que se ponía en uno u otro de los elementos inmanentes, propios e ineludibles de la profesión, valorándolo por sobre todos los demás. Es así como el movimiento moderno valoró la idea de modernidad por sobre las demás condiciones propias del oficio, en un intento de alcanzar el pensamiento social de ese momento. Pero debemos recordar que todas las arquitecturas, de todos los tiempos, son modernas o han sido modernas, en el sentido de nuevo, de actual, o como dice Jorge Luis Borges, lo único que no podemos evitar es ser modernos. Es en este sentido que el posmoderno también fue moderno, tanto como el deconstructivismo. El movimiento posmoderno hizo de la historia el sustento de su trabajo, pero no olvidemos que todas las arquitecturas tienen una postura respecto a la historia en cualquier tiempo y lugar del mundo. La arquitectura moderna tenía una clarísima visión respecto de la historia, lo mismo que el deconstructivismo. El movimiento deconstructivista valora la construcción como soporte de la disciplina, por sobre los demás elementos inmanentes al oficio. Pero todas las arquitecturas se construyen y tienen planteamientos respecto al tema: la arquitectura moderna, la posmoderna, el minimalismo. En otras palabras, al examinar la teoría de la arquitectura del siglo XX, encontramos que cada uno de estos movimientos da cuenta privilegiada de un único elemento ineludible de la profesión: la modernidad, la historia, la construcción.
Este fenómeno ha sido muy interesante, pues es como si la arquitectura tuviese un número de elementos intrínsecos y propios de ella y los productores de teoría del siglo XX se hubiesen encargado de enfatizar solo uno de ellos. Esto les permite diferenciarse del total de la arquitectura precedente, potenciando al extremo el elemento inmanente seleccionado, hasta llegar a constituir una arquitectura con una expresión formal determinada y reconocible en el imaginario colectivo. Esta fue una característica del siglo XX, un siglo que siempre intentó difundir estos modelos teóricos en forma universal y con aplicación a todo el planeta. Dentro de este panorama, la arquitectura cultural es la que valora conscientemente los procesos humanos en los distintos territorios, entendiendo cultura en el sentido de la filosofía de la cultura, en el sentido etnográfico de la antropología y en el sentido de las bellas artes. Efectivamente, todas las arquitecturas son culturales. Lo fue el modernismo, el posmodernismo o el deconstructivismo. En este caso, lo que planteo es hacer énfasis consciente en este valor por sobre los demás. 3.3. Características y diferencias con las arquitecturas del siglo XX. Para comprender mejor la arquitectura cultural, creo necesario precisar características y diferencias con la arquitectura del siglo XX, que puedan a través de la comparación precisar conceptos. 3.3.1. De la homogeneidad conceptual del siglo XX a la diáspora teórica del XXI. La arquitectura del siglo XX se caracterizó por la búsqueda de posturas teóricas que explicaran el proceso mundial de manera unívoca, es decir, sus procesos teóricos siempre eran consciente o inconscientemente posibles de ser aplicados en todo el planeta en forma bastante indiscriminada y totalitaria con un discurso único. Esta postura es coincidente, por ejemplo, con la política del siglo XX, donde socialismo y capitalismo se disputaron la verdad de forma unívoca y excluyente. Tal es así con el movimiento moderno, posmoderno o el deconstructivista, que son realidades arquitectónicas que se pueden usar y se usan en cualquier parte del planeta, aunque pueda no ser esta la búsqueda de sus autores, pero constituían y constituyen una forma de ver el mundo bastante global, en el sentido primitivo del término y con una capacidad de irradiar sus ideas muy potente.